aguenta nada. Não há memória que aguente. Nem a nossa aguenta. Nem a nossa aguenta tudo isso quase. Imagina o celular, coitado. Nossa, tinha pergunta. Sim, porque Começo, tipo, pra avisar minha pra filha peguei meu filho na escola, vim comer, me descansei e já vim de novo. E ainda tem muitas aulas. Hoje ainda tem muitas. Vim aqui, tá meio helada, fazer o caminho para cá. Y ahora mí, sí, porque estamos derritiendo. ¿Se te lleva? As El meninas. aire. No, pues ya voy a ver. Já foi? Ó, o Marcinho vai colocar no leite. Marcinho, não deixa no leite não, tá frio. Depois de lavar mais? Y mañana va a ser frío. Amanhã? Sí, Quem falou? Ah, doutor. ya va a ser frío. Aí que eu não venho mesmo. Ah, quero ver se tiver aula sem momento. Quero ver se tiver aula sem momento. Seu bem. ¿Y qué es ese dibujo ahí? De quem? Ah, doutor de fármaco. ¿Qué sabe dibujar? É repato de matéria. Anda aí, ó. Anatopatologia é um grife aqui. Aonde está escrito isso lá? Vai passar os pontos. Vamos tirar essa força aí, eu vou começar. Ai, Cristian, antes de começar, você já está assim. No me da ese ánimo. Yo también almorcé y vine. Y digeriendo mi comida. Bueno, vamos a hacer nuestro repaso. Grande rasgo. Relembrar otra vez a usted qué es lo que nosotros vimos. Y los puntos importantes. Para mí todo es importante, ¿verdad? Para mí todo. Ni un tema hay que saltar, ni un tema no es importante, todo es importante, ¿verdad? Y de todo un poco tienen que aprender, ¿verdad? De todo lo que vimos. Vamos a ver un poco qué tiene este material primeramente. Dice acá concepto de anatomía patológica. Y lo que es nuestra materia, primeramente tenemos que entender qué es lo que es la anatomía patológica, que nosotros estudiamos acá y por qué va a ser importante estudiar anatomía patológica. Lo primero que tenemos que definir, ¿qué estudiamos? Estudiamos cambios morfológicos e histológicos también en lo que es esta materia, ¿verdad? Esos estudios que nosotros hacemos exclusivamente para poder llegar a un diagnóstico de nuestro paciente, de aquellos que estudiamos anteriormente, ¿verdad? Pero también estudiamos los tejidos muertos. Y sin embargo, en el tejido muerto que estudiamos la causa de la muerte, de las modificaciones que pudo haber llevado a la muerte de ese individuo. Entonces ahí está el concepto y la importancia de la anatomía patológica, exclusivamente para llegar al diagnóstico y obviamente para su tratamiento. Eso sería lo que es la anatomía patológica y su importancia. Después de esto estudiamos los 3 métodos de estudios, que esto no podemos olvidar también, los 3 métodos de estudio de anatomía patológica. En estos grupos está lo que es la biopsia, la citología y la necropsia. 2 de estos métodos de estudio estudiamos tejidos vivos, sería la biopsia y la citología. Y uno estudiamos tejidos muertos, sería la necropsia, ¿verdad? La importancia de las 2 primeras, ambos van a ser para diagnóstico, tratamiento del paciente. Tipos de biopsia que pueden existir son 5, ¿verdad? Biopsia incisional, excisional,
congelación, aspiración y TEMPAC, por biopsia, por aspiración de aguja fina, ¿verdad? Entonces serían esos 5 tipos de biopsia. 4 biopsias son los más utilizados porque en el día a día uno puede ir tomando la muestra, ¿verdad? La diferencia entre ellos son mínimas. La incisional retiramos tejido lesional, nada más un fragmento, un pedazo de ese tejido. En la incisional retiramos, aparte del tejido lesionado, una porción del sano, ¿verdad? En lo que es la aspiración, se aspira con un trocar, se toma la muestra, y con el BAF se aspira con una aguja mucho más fino que el aspirado, ¿verdad? Entonces esa sería la diferencia, eso es lo que más se utiliza. Está lo que es por congelación, que es nada más durante el auto quirúrgico utilizamos. Entonces eso tiene que usted tener en cuenta en la hora de escoger cuál de las biopsias ustedes van a utilizar, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta esos 5 puntos, ¿sí? De la citología que ustedes tienen que saber en qué momento van a utilizar la citología. No todos los casos podemos utilizar, nada más en tejidos muy húmedos, en esos casos sería efectivo para nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, el cuello uterino, por eso es útil la prueba citológica, porque las muestras van a ser útiles, vamos a poder tomarla bien esas células, entonces por ello es que se puede tomar ese tipo de método de estudio. Entonces, si la muestra es seca, generalmente no hacemos citología, pero no va a ser efectivo. Entonces, escogemos nada más la biopsia. Eso sería en cuanto a la biopsia y la citología. En cuanto a la necropsia, solamente tejido muerto y existe 2 tipos, médico legal y clínico, ¿verdad? Médico legal en caso la muerte sea violenta y clínico sería muerte natural. ¿Violenta en qué caso? Accidente, ahogamiento, quemaduras, sobredosis. Entonces son todos muertes violentas. Naturales por una enfermedad que ya sabemos que puede ser neumonía, cáncer, entonces puede ser un infarto, entonces ya podría ser una muerte natural. Eso sería lo que es la necropsia. Cuando utilizamos, generalmente cuando queremos saber la causa de la muerte, cuando hay problemas judiciales, entonces en esos casos lo utilizamos. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Bueno, esta parte está bien fácil. Este sería un caso que ustedes mismos hicieron acá en clase. En uno de los trabajos, este sería un nódulo de mama, donde te dice que el método de estudio utilizaría, en este caso la primera respuesta sería la biopsia. Ordenen según su indicación, según ustedes, los tipos de biopsia. ¿Cuáles serían los primeros que voy a utilizar? Pueden escoger ahí el BAF, pueden escoger ahí incisional, pueden escoger por aspiración. El único que no vamos a escoger, porque según el caso clínico no puede ser por congelación, no está en una cirugía ese paciente, ¿sí? Y no voy a llevar una cirugía solo para tomarle una muestra. Entonces el único que no voy a tomar ese tipo de biopsia. Entonces esa sería la respuesta en este caso clínico. Este sería un ejemplo de lo que es de las necropsias. Cabe que justamente todos los ejemplos que yo coloqué acá son médico-legales. Recalco nuevamente los casos que pueden ser médico-legales también en el caso que te diga un antecedente del paciente que tenga como muerte natural, que puede causar como muerte natural, vamos a decirle que tiene un cáncer CA el paciente, pero tuvo un accidente y producto de ese accidente fallece, entonces sí o sí va a ser médico legal. Por más que sabemos que este paciente podría haber muerto por el cáncer, pero tuvo un factor que desencadenó, que hizo que esa muerte sea más rápida, entonces es médico legal, ¿sí? Entonces esa parte había explicado a ustedes, ¿verdad? De cuando hay en un caso clínico aparece algo en médico legal, ya sea al inicio o al final de esa muerte, igual va a ser médico legal, ¿sí? ¿Entendieron esa parte? Sí. Porque puede pedir también riesgo a ustedes para ver si realmente entendieron en qué momento vamos a derivarle médico legal o médico necropsia, médico legal o clínico, ¿verdad? ¿Entendieron? Sí. Voy pasando entonces esto. De los trastornos genéticos, las características de todas estas
trastornos genéticos hay que diferenciarlo bien, ¿verdad? Esto más bien puede venir como falso y verdadero, entonces usted tiene que diferenciar bien, porque bien que para que yo sepa que usted sabe diferenciar, puedo ponerle una característica que no sea de esto y que sea de los otros. Usted me tiene que decir si es verdadero o falso, entonces tiene que diferenciar cada una de Mas ellas. a senhora não ia dar isso. Esse é Aí chato. é muito complicado. Un pincel acá, ese rato me dio un pincel. Essa parte aí é chata. Es solo entender, no es necesario ni memorizar, solo entender. Algunas sugerencias que le doy, si te dice autosómico, entonces automáticamente tienen que ya deducir, no tiene preferencia de sexo, quiere decir que en ambos sexos vamos a ver esas enfermedades. Y ustedes ya saben ahí, ¿verdad? Las características ellas pueden decir, tanto de este y en el recesivo ya me van a decir, no hay preferencia de sexo, a hombres y mujeres por igual. ¿Sí? Entonces, hay cosas que usted tiene que ver con términos que quiere. Entonces, autosómico y la palabra dominante, si existe, tampoco existe lo que son portadores. Entonces, si tiene esa palabra dominante, no va a existir la palabra portador. Es importante también, entonces, en ese momento usted ya no debe de confundir más cuando dice dominante, entonces no hay portador. Entonces quiere decir que la transmisión puede ser 50% con una mutación, ya va a tener la clínica, ustedes ya van diciendo las características que pueden tener, ¿sí? Entonces son algunas sugerencias que pueden ir diferenciando, ¿sí? Entonces acá que puede ser una característica, hombres y mujeres son afectados por iguales, la enfermedad se presenta en estado heterocigoto. ¿Qué quiere decir heterocigoto? Que hay solo una mutación y con esa mutación ya presenta sintomatología. De ahí ya puede sacar lo que es la porcentaje de transmisión. 50% puede transmitir, 50% no se transmite. ¿Sí? Entonces esas serían las características principales de esto. Autosómico, le dice, hombres y mujeres por iguales. Lo mismo pasa en el otro, ¿no? En el recesivo. Dice autosómico. Entonces, hombres y mujeres por iguales. No hay preferencia de sexo. Pero acá existe la palabra recesivo. Y si es recesivo, existe un portador. ¿Sí? Recesivo portador. ¿En qué caso va a ser portador? Cuando hay solo una mutación. Entonces no va a presentar la clínica, pero va a transmitir de generación en generación hasta que uno de sus progenitores tenga las dos mutaciones juntas, ahí va a presentar la clínica, ¿sí? Sintomatología de la enfermedad. Entonces, eso tiene que tener en cuenta también. Autosómico, si es recesivo, si es dominante. Entonces, acá ustedes pueden agregar ya la palabra. Ambos progenitores, tanto hombres y mujeres, pueden ser portadores de la enfermedad. Y la transmisión es 25%, es mucho más. Es mucho menos porque acá debe haber dos mutaciones conjuntamente para que pueda tener la enfermedad. Si no tiene conjuntamente dos mutaciones, es portador de la enfermedad. ¿Sí? ¿Entendieron? ¿O está complicado todavía esto? Então, a senhora tem 3 características? Pues, no, como expliqué, no sé si lo estaba cuando eso. Puede venir como falso y verdadero, puede venir así como está acá, Pode não vir. puede no venir. Se fosse que as características do autossômico recessivo seria de tem portador? Sí, ahí existe la palabra portador. Cuando es portador não tem a clínica, mas pode transmitir de geração em geração. Você pode passar para tus filhos. Isso quiere decir portador. Portador sano, ¿verdad? No tiene síntomas, no presenta ninguna clínica. O sea, vos a veces no sabes que tenés la enfermedad por tener la mutación ahí, ¿verdad? Yo escribí mal, no borré más. Esta palabra está mal, ¿sí? No, autosómico, no puede ser. Entonces, borran esa parte que dice es herencia dominante ligada al sexo, o puedo poner con herencia dominante ligada al X, es la misma cosa, ¿sí? Pero no
puedo hacer el Fox. Yo escribí mal y en el otro hice un copia y pega y copia y se marca el chip. Entonces no es autosómico, ¿sí? Acá cuando habla de sexualidad ya tiene preferencia de sexo. Acá ya borre ese autosómico, entonces ya hay preferencia de sexo. Cuando es dominante, generalmente afecta más mujeres que hombres. Más mujeres. ¿Sí? Y como dice la palabra dominante, acá no existe la palabra portadora, ¿verdad? Porque con una mutación ya puede presentar síntomas. Entonces acá, mujeres son más afectadas que hombres, sería una de las características. Ahí usted ya puede ir deduciendo. La afección está acá, en el cromosoma X. Entonces, si está en el cromosoma X, ¿qué yo puedo decir? El hombre, si está enfermo, porque puede ser en algunos casos también, ¿cómo hace la transmisión del hombre? No transmite a sus hijos varones, porque ahí está la mutación, pero sí a sus hijas mujeres, 100% a sus hijas mujeres. ¿Sí? La única que puede transmitir la enfermedad a sus hijos varones son las mujeres. ¿Sí? Porque la mujer es lo que da el X. Entonces la única que va a transmitir. Essa palavra computador é que eu sou computador. Então, eu não recebo nem sintoma, quem vê não sabe. Não sabe, nem você sabe. Então, aí eu posso. Você pode transmitir. Aí quando tem a clínica, quando a pessoa fala isso, a pessoa tem. Você tem toda a sintomatologia. Você pode ser enano, pode ser alto, toda essa patologia que nós estudamos. Então, autossom talvez seja computador. Eu digo essa palavra. Não vou ter que escrever. Autosómica es lo que yo le dije que no tiene preferencia de sexo. Hombres y mujeres. É dominante que não. Excesivo y es portador. Recessivo portador. En este caso no tem portador, es el dominante. Autossômico não tem preferência de sexo, quando for recessivo. Es portador. Obrigada. Y después está lo que es el recesivo también, lo mismo, el mismo error, y ahí justamente, no le hagan caso a esa palabrita, que después voy a corregir. Acá lo mismo pasa, acá hay más preferencia de un sexo, que sería el hombre. Entonces, cuando es recesivo ligado al sexo, el hombre es más afectado que las mujeres. En este caso, ¿cómo hacer la transmisión también? Acá existe la palabra portador. Entonces, las mujeres van a ser portadoras de la enfermedad que es recesivo. ¿Sí? Acá también existe la palabra portador. Van a ser portador de la enfermedad, donde la mujer puede transmitir a sus hijos varones, y esos hijos varones con un cromosoma mutado van a tener síntomas. ¿Sí? Porque él solo tiene un cromosoma X. Va a tener sus síntomas. Y ese hombre no va a transmitir a sus hijas mujeres. Mas eu vou falar em homem, recessivo. ¿Sí? Doutora, recessiva não é que a mulher transmite aí nesse caso? A senhora falou? Mujer transmite. Mas só dá muito. Cuando es ligado ao sexo, ¿sí? Cuando es ligado ao sexo. Sim. Ahí vos podés meter eso que el hombre no transmite a sus hijos varones, la mujer. Não, mas é porque assim, eu tava falando com ela aqui que a dominante é o homem, transmite. Dominante. Dominante, Si es ligado al sexo, transmite solamente a las mujeres. e Somente para la mujer. tá, o homem viu? O homem. É isso que eu tô falando. Então, Isso. E na recessiva, a mulher transmite, é a recessiva ligada ao sexo. A mulher transmite, a mãe transmite para os filhos, ambos. Sí, ambos, para ambos. ¿verdad? Ah, A dominante ligada ao sexo dos pais não são as filhas. não. A domi- é. o dominante, o pai Passa pra filha. filha. Passa para filha. E no recessivo, a mãe passa para os filhos. Ese día que expliqué, ¿se acuerdan ¿se acuerdan de ese día que yo expliqué? Que le puse un colorcito para cada Tão bonitinho. Eu lembro da Carla que a gente Está falou. na anotação de vocês. Vai aí, van a encontrar eso. Que la mutación está en este Ó, nada. recessivo passa pra Acá está la gente. mutación. O filho. A mãe Esta es passa acá, para esta os es la recessivos. mutación.
Os meninos. Ahí está la explicación de por Filhos qué. robustos. Porque no transmite a sus hijos varones, porque el único que tiene maldad es el santo. Acá no está la mutación. Entonces por eso es que no transmite el hombre a sus hijos varones, pero sí a sus hijas mujeres, 100%. El hombre que tiene hemofilia, si tiene hijas mujeres, va a transmitir 100% a sus hijas mujeres. ¿Sí? Sí. Aí nesse exemplo aí do homem, eu entendi porque que ele só transmite às mulheres, porque ele só manda o Y. Sí. Mas nesse caso aí é herança recessiva ligada ao sexo? Esse exemplo aí? Sí, ligado al sexo. Solamente ligado al sexo, porque el otro no está relacionado con un X. El que es autosómico, no está relacionado con un X. Ahí puede estar con cromosoma 5, cromosoma 4, no está relacionado con sexual. Eu vi isso. De ahí viene lo que estudiamos algunas de las patologías genéticas, ¿verdad? Acondroplasia, Marfan. Acondroplasia y Marfan, ¿qué patrón hereditario tiene? Acondroplasia y Marfan. De eso que yo dije, los 4 patrones de herencia, ¿cuál es? Marfan é aquele que é muscular, largo. ¿Qué tipo de patrón hereditario tiene? ¿Autosómico qué? Dominante. Autosómico dominante. Quiere decir, todas esas características que yo mencioné cumple la acondroplasia y Marfan. Todos. ¿Sí? Aparte puede agregarle su clínica si quieres, ¿verdad? Acondroplasia es extremadamente enano, el cráneo de macrocefalia, la inteligencia normal y cromosoma 4. Si quieres ver las características de Marfan, es extremadamente altos. Ese crecimiento de los huesos hace que se deforme y posteriormente provoque algún fallo de órganos por compresión. Entonces, eso sería Marfan, ¿verdad? Eso sería dominante, autosómico dominante. Y del autosómico recesivo estudiamos fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad que afecta lo que es la parte vía respiratoria. Hay muchas secreciones en el paciente, entonces a menudo hay infecciones respiratorias, rinitis, sinusitis, todo relacionado con las respiraciones. A veces afecta también algunos órganos, consecuentemente ya ese fallo respiratorio, cardiovasculares, renales, puede también haber afecciones de páncreas, puede también haber fallo de ello, ¿verdad? Yo no leí bien esa parte de dominante ligado al sexo, era el síndrome de Rett, entonces yo no leí esa parte, no va a salir, pero sí del recesivo ligado al sexo, hemofilia y distrofia muscular de Duchenne leí también, ¿verdad? Cuando hablé de distrofia muscular de Duchenne. Eu acho que não. Não lembro desse nome não, doutora. ¿Será? Pula essa também. Pero hemofilia, hemofilia, sí. coagulación sanguínea, ¿verdad? Ajá. Factor 8, factor 9, Ese yo lo síntoma de sangramiento. Hemofília sim. ¿Sí? Esas serían las enfermedades. Está también alteraciones numéricas estructurales, síndrome de Down, Ah, sim. Edward, Patau. Esas son alteraciones numéricas. Los 3 son trisomía. Si tienen algunas características clínicas de ellos, y si yo les digo cumple patrón de herencia, no cumple patrón de herencia, ellos no son trastornos mendelianos porque ellos no son hereditarios. ¿Sí? Como padrão de Herencia. aderência? Herencia. O sea, no cumple. Porque ellos no son enfermedades hereditarias, son malformaciones durante las divisiones celulares que ocurren esas enfermedades, tanto numéricas y estructurales, ¿sí? Entonces no es hereditario. Eso serían entonces estas enfermedades. Metabólico. De metabólico estudiamos carbohidratos, lipídicos, pigmentos y minerales. Dentro del mineral estudiamos calcio, ¿verdad? Y estudiamos exclusivamente aumento de calcio, o sea, hipercalcemia. Existen 4 tipos de hipercalcemia, ¿verdad? Tiene que diferenciar esos 4 tipos de hipercalcemia.
calcificación metastásica, distrófica, calcinosis y litiasis. ¿Sí? Se diferencia en esto. ¿En qué momento yo voy a decir que la hipercalcemia es metastásica? ¿En qué momento yo puedo decir que es distrófica? ¿O en qué momento yo puedo decir que es calcinosis? Entonces existe una diferencia, ¿verdad? Metastásica es cuando vos encontrás mucho depósito de calcio en tejido sano. No va a haber necrosis, no va a haber alteraciones en ese tejido y vamos a encontrar calcio. Entonces yo digo automáticamente que es una calcificación metastásica. ¿Sí? ¿Cuándo yo voy a decir que es distrófica? Cuando ese tejido está lesionado. Hay una necrosis, hay una muerte celular ahí, entonces hay distrófica, hay depósito de calcio en ese lugar. ¿En qué caso puede ser una aterosclerosis? A menudo en la aterosclerosis encontramos depósito de calcio. Entonces es distrófica, calcificación distrófica. Bueno, en úlcera, en gastritis, todas esas lesiones, nosotros vamos a encontrar tipo distrófica. Una infección urinaria, entonces puede encontrar también distrófica. Hay lesiones, encontramos calcio tipo distrófica. Calcinosis, ¿cómo yo digo que es calcinosis? Afecta nada más piel y tendones, no afecta vísceras. No afecta vísceras, esa es calcinosis. Entonces son más externas, en la piel, vemos todo lo que son depósitos de calcio en la piel. Entonces eso sería, no, acá no hay diferencia de lesionadas y esas, solo hay más en piel, generalmente son generalizadas. Entonces eso sería calcinosis. Litiásicas forman cálculos por depósito de calcio, principalmente en riñón y en los pulmones. Son depósitos de calcio en forma de cálculos. Sí. Entonces son las 4 formas de representación de hipercalcemia. Entonces, si viene un caso, ustedes van a diferenciarlo con esas diferencias. Siempre le va a decir qué tejido, si es lesionado, tejido sano, si es la piel, ¿sí? Si es tendones. Entonces siempre va a tener una guía. Pero usted decir qué tipo de hipercalcemia es. ¿Entendieron? Sí. En este caso, este sería una metastásica. Morfológicamente, para que no se pierdan, ¿qué es lo que van a encontrar? Depósitos de calcio. Ese depósito de calcio generalmente endurece ese tejido lesionado. Entonces, generalmente se ve en forma de cristalino, blanquecino, el depósito de calcio. Después vamos a ver un poco otro tipo de trastorno metabólico que sería pigmento. Dentro del pigmento estudiamos nada más lo que es alteraciones del hierro. Hay un producto derivado del hierro que se llama hemosiderina y ese causa pigmentación de los tejidos. Nada más eso van a estudiar, no quiero que estudien ni bilirrubina, ni melanina, nada de eso, solo de hierro. ¿Sí? Diferencien cuándo va a ser hemosiderosis y cuándo va a ser hemocromatosis. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia que yo le di en clase acá? ¿Cuál era la diferencia entre hemosiderosis y hemocromatosis? En ambos hay hemosiderina, ¿verdad? En ambos hay hemosiderina. Vamos a encontrar aumento de hemosiderina en ambos. Buscar a curva. En ambos hay cambio de coloración, porque estamos estudiando trastorno de pigmento. Ambos cambian la coloración del tejido. En ambos. Hay morfología y función. Entonces, ¿cómo yo puedo ver ese órgano? Aumenta de tamaño, aumenta de peso, hay nódulos, hay muchas alteraciones que vemos en hemocromatosis. ¿Sí? Visualizamos y también tiene afecciones, ya que sus funciones ya va a alterarse, vamos a ver clínica en ese paciente. Sin embargo, la hemosiderosis, ¿qué? Hay trastorno de pigmento, pigmenta, pero no hay cambio funcional. Funciona normal, pero vamos a ver alterado, o sea, coloreado ese órgano, ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre ambos aumentos de hemosiderina. ¿Entendieron? Es un trastorno de pigmento.
¿Entendieron? Sí. Carbohidratos. Nosotros estudiamos carbohidratos, diabetes mellitus, tipo 1 y tipo 2. Tipo 1, su patogenia. ¿Cuál sería su patogenia? Uno es, te dice que hay deficiencia o déficit total de insulina. ¿Por qué se puede producir esa deficiencia o déficit total de insulina? Uno es por factores ambientales, ¿verdad? Por virus, que vimos también sarampión, parotiditis, que destruye las células beta, puede ser por la leche de vaca, por algunas toxinas también, sea ambiental. Después está la susceptibilidad y también la autoinmunidad. Entonces, ambos mecanismos de que tu propia inmunidad ataca las células beta, lo destruye y por ende hay disminución de producción de insulina. ¿Sí? Entonces, serían los tres mecanismos de producción de diabetes mellitus tipo 1. La tipo 2 patogenia sería déficit de insulina y resistencia a la insulina. Déficit es que poca producción de insulina, poca secreción de insulina, y resistencia es que nuestra célula no le permite la entrada de insulina para que esto lo pueda utilizarlo como energía, ¿verdad? No lo genera, o sea, hay resistencia, lo rechaza. Entonces, esa sería resistencia a la insulina. ¿Sí? Entonces, estos serían los mecanismos de diabetes mellitus. Si por ahí viene a ustedes, le dicen morfología, de forma general les puedo preguntar, por ejemplo, en el ojo, ¿qué puede provocar un diabetes mellitus? O sea, por ejemplo, retinopatía, microaneurisma, en corazón, ¿qué puede generar? Aterosclerosis, en los riñones, que pueden generar glomerulonefritis, pielonefritis. Entonces, de forma general, pues, se pregunta, ¿verdad? No detalladamente, ¿qué puede encontrar? Eso es morfología. Eso sería en cuanto a diabetes mellitus, ¿verdad? No hay otra cosa más que puedo preguntar ahí. ¿Sí? Patogenia ya está, ya englobamos, ya le dimos morfología. Y falta uno de los metabólicos lipídicos. Ahí, por ejemplo, hay una pregunta para completar. Sobre aterosclerosis y su patogenia más acertada. ¿Cuál sería su patogenia más acertada? ¿Qué era la respuesta ahí? Patogenia que provocaba lesión que no, ese es grasa, ya grasa. Lesión endotelial. Lesión endotelial. Lesión del vaso arterial, ¿verdad? ¿Cuándo comienzan a aparecer los síntomas de aterosclerosis? ¿Cuándo aparecen sus síntomas? Quando ele se desloca, Você vai ter síntomas já, vamos ter dor de cabeça, dolor precordial, fallo cardíaco. ¿Cuándo se va a ter fallo renal? Inclusive puede tener. ¿Cuándo va a aparecer síntomas? Cuando hay insuficiencia arterial. Cuando hay insuficiencia arterial. Porque si va diciendo, porque su concepto justamente que es, aterosclerosis significa que endurecimiento de las arterias. Si se endurece la arteria, no va a poder bombear bien, de a poco va desgastándose esa arteria y va a haber insuficiencia de esa arteria y ahí empieza a aparecer sus síntomas. ¿Cuándo va a aparecer sus síntomas? Cuando esa arteria ya está bien dañada, bien lesionada, va a aparecer su sintomatología. Esto no aparece de un día para el otro, aparece en años, como le había mencionado a ustedes en esa clase. Menciona algunas causas que pueden provocar lesión inflamatoria crónica endotelial. Estos serían más los factores de riesgo. ¿Qué puede ser un factor de riesgo para aterosclerosis? Lipidemia, sedentarismo, hipertensión, obesidad, tabaquismo. Todos esos son factores de riesgo que pueden llevar a este tipo de trastorno lipídico. ¿Sí? ¿Cómo pasar? Ese sería un falso y verdadero. Donde dice primero, aterosclerosis se presenta cuando hay acúmulos de colesterol complejo con proteínas
cuando hay hipertensión tipo sistólica, se genera arteriolosclerosis tipo dialítica. Cuando hay hipertensión tipo diastólica, hay arteriolosclerosis hiperplástica. ¿Sí? Cuando decimos arteriolosclerosis, la afección se encuentra en las arterias de pequeños calibres. Pequeños calibres. Diferencia entre ellos. Arteriolosclerosis y aterosclerosis. ¿Dónde hay la diferencia? El calibre. ¿Y en qué me dedico el calibre? ¿A quiénes? ¿Esto qué sería? ¿Esto qué sería? Pequeños vasos. Esse que é mais largo, isso é o nome. Pequeno, né? Pequeno, não é? Calibre pequeño. Este sería calibre grande, mediano grande. ¿Qué más hay de diferencia entre ellos? Hay otra diferencia. ¿Dónde se deposita la grasa? Deposita grasa nesse. ¿Dónde? Tiene tres capas la arteria, ¿verdad? Mas deposita no medio. Túnica media. ¿Y este? Deposita no medio. Túnica íntima. Oh, Entonces eso sería la diferencia entre ellos, ¿sí? Dame carne. tô. Peraí. Tô ajudando ela aqui. Obrigada. Já, Tatiana. Esse é vídeo ou áudio? Se é vídeo, tem que sair bonita no vídeo. Não filtro. Variedades de aterosclerosis. Cuando hay afecciones de calibre grande, existen tres tipos de variedades. Tipo 1, grado 1, grado 2 y grado 3, ¿verdad? ¿Cómo yo diferencio cada uno de ellos? En el grado 1, ¿qué hay? Hay depósitos de grasa, obviamente. Pero ¿cómo son esos depósitos de grasa? En bandas finas, como estrías bien finitas. ¿Y qué no tiene? No tiene elevaciones. Quiere decir que el calibre no se cierra, no se afecta el calibre, ¿verdad? No hay elevaciones, no ves capas finas de depósito de grasa, pero no hay elevaciones. En el grado 2, ¿qué hay? Se ve ya depósito de grasa, pero hay elevaciones, quiere decir que el calibre acá se cierra más. Es como decir de esta manera. Entonces, la grasa ya se va formando. Se quiere decir que acá que pasa la sangre, cada vez está más disminuido. Ese sería el grado 2. En el grado 3, ya hay úlceras, ya hay trombosis, ya hay aneurisma. Eso sería en el grado 3. Inclusive ya hay depósito de calcio, acá ya hay calcificación distrófica, por eso es que en el aterosclerosis se ve depósito de calcio, que ya hay lesiones y se ve tipo distrófica, entonces ya se ve calcificaciones, entonces ese sería el grado 3. ¿Sí? ¿Entendieron? Entonces la diferencia de sus variedades. Y esa parte termina ya lo que es metabólico y vamos con diferenciación celular. En la diferenciación celular tenemos todito lo que son las plasias, ¿verdad? Este sería, vamos a dividirlo así, diferenciación de celulares congénitos y adquiridos. Adquiridos sería durante la vida, vamos a agarrar cualquiera de estas modificaciones celulares, ¿verdad? Entonces ahí están los conceptos y vamos a tratar
ectopía, heteropía, son los que estudiamos atresia. Entonces eso sería, acá por ejemplo hay 3. Te dice ahí, desarrollo incompleto de un órgano tejido alcanza un tamaño insuficiente por un menor número de células. Hipoplasia. No hay desarrollo del órgano tejido, aunque existe esbozo embrionario que debió dar origen al mismo. Aplasia. Localización anómala de un órgano, ectopía. Entonces esto sería así. La otra parte de ectopía se llama heteropía. La heteropía es cuando es solo un fragmento. Ectopía es completo el órgano. Heteropía es un fragmento, un pedazo, nada más. Cuando es agenesia, ¿cuál es la diferencia de agenesia de aplasia? Que en la agenesia no hay esbozo, ¿verdad? En este hay esbozo. En la aplasia hay esbozo, en la agenesia no hay esbozo. Esa es la diferencia entre ellos. Atresia nada más pasa cuando el órgano tiene un conducto, tiene tubos. ¿En dónde puede suceder? En el intestino, en el esófago, corazón, entonces puede existir atresia. Entonces ya decir, ese órgano no tiene cavidades, no se han formado sus cavidades, entonces es atresia. Son dos malformaciones que nosotros estudiamos, diferenciaciones celulares, pero son congénitas, ¿sí? Creo que allá pueden diferenciar todos los órganos, ¿verdad? Porque son todos congénitos. ¿Puedo pasar? Pode. Y también hablamos en esta clase, hablamos de los cánceres, ¿verdad? Cáncer, neoplasia. De las neoplasias, carcinógeno y carcinogénesis. Diferencia. Carcinógeno es el elemento capaz de modificar esa célula cancerígena. Carcinogénesis ya es la formación de la célula cancerígena, ¿sí? Si yo les pido un ejemplo de carcinógeno, ¿qué usted me mencionaría? Ejemplo de carcinógeno. Radiación. ¿Qué más puede ser? Drogas. ¿Qué remedio podría ser carcinógenos? Durante el embarazo. Bueno, eso está en terapia. Toda vez que eu não consigo tomar Químicos. Están químicos, del químico están el aromatizante del tabaco. Entonces son todos carcinógenos. Virus pueden también entrar dentro del carcinógeno. Entonces son algunos ejemplos de ellos, ¿verdad? Diferencia entre neoplasia, benigna, maligna. La maligna tiene crecimiento rápido. ¿Cómo es su borde? Irregular. Crecimiento desorganizado. Según su origen, ¿cómo es? ¿Es diferenciado, poco diferenciado, muy diferenciado, indiferenciado o poco diferenciado? O sea, indiferenciado, ¿verdad? Es maligno, maligno. Tiene tendencia a metastizar, no responde bien al tratamiento, entonces eso sería maligno. Benigno, todo lo contrario, el crecimiento es lento, los bordes son irregulares, generalmente responde bien al tratamiento, según su origen es bien diferenciado, puede verse la célula de origen, entonces eso sería lo que es maligno. Diseminaciones son 3 tipos, ¿verdad? ¿Cuál sería? Sanguínea, linfática y por implantación, ¿verdad? Por implantación. Esos son los 3 mecanismos de diseminación de esa célula cancerígena. Hay neoplasias que ya tienen su diseminación propia, como en la parte sanguínea, la leucemia, como en la parte linfática, el linfoma de Hodgkin, tiene su propia diseminación.
más tipos de necrosis estudiamos? Implantación. Cuatro. Necrosis de coagulación, necrosis licuefactiva, necrosis enzimática de grasa y necrosis gaseosa. ¿Cómo yo diferenciaría cada una de ellas? Una de las formas de diferenciar es la localización de esa necrosis. Por ejemplo, la licuefactiva o colicoactiva, ¿dónde sucede? Solamente en el sistema nervioso central. La causa sería disminución del flujo sanguíneo, algunas toxinas bacterianas, entonces podría ser la causa. Entonces es importantísimo dónde se localiza esa necrosis para usted decir qué tipo es. Entonces, colicoactiva del sistema nervioso central. La coagulativa, necrosis coagulativa, cardíaco, vasos, pulmones. La causa es lo mismo de la colicoactiva, o sea, exceso de flujo sanguíneo por algunas toxinas, entonces puede suceder. Por algunos elementos químicos también, como mercurio, también menciona, ¿verdad? Pero sucede en esos lugares, corazón, vasos, pulmones, son los que más a menudo sucede, ¿sí? Para que usted diferencie también. La enzimática de grasa, necrosis enzimática de grasa solamente se produce en el páncreas. Principal causa, pancreatitis aguda, ¿sí? Y después, por último, está la gaseosa. La gaseosa está dado por... No, ese es gangrena. Ese está dado por bacilo de tuberculosis. Bacilo de tuberculosis. Entonces se da en el pulmón. ¿Sí? Gaseosa del pulmón. Esas serían unas diferencias chicas para usted diferenciar cada una de ellas. ¿Sí? El penúltimo, hipersensibilidad. ¿Cómo diferencia cada uno de la hipersensibilidad? Esa tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. ¿Cómo diferencia? Por sus mediadores. En el tipo 1 está mediado por qué? IgE. Entonces todos los alergenos parecen caer. IgE. Y tipo 2 es mediado por IgM y IgG. IgM y IgG. Tipo 3 está mediado por inmunos complejos, antígenos anticuerpos. Y tipo 4 está mediado por linfocitos T. ¿Sí? Estos son sus mediadores de hipersensibilidad. Cada uno de estos mecanismos de nuestra respuesta inmunitaria ataca nuestra célula, lo destruye y tenemos sintomatología o enfermedades que llamamos autoinmunes, de todo por eso, que son perjudiciales para nosotros. Por último está VIH. ¿Por qué nosotros decimos que VIH es una inmunodeficiencia? ¿Qué es lo que provoca el VIH? ¿Y cuál? ¿Dónde mismo ataca? Linfocitos TCD4. Entonces ataca linfocitos TCD4. ¿Y por qué justamente ese linfocitos T? Porque ¿qué tenía ese linfocitos T? Ese es la guía, no sé, el activador, pero es que porque el virus tiene alta afinidad con linfocitos T, ¿verdad? Tiene altas afinidades. ¿Y por qué nuestra respuesta inmunitaria no puede destruirlo al virus? Porque ele entra na célula e por essa afinidade. Exclusivamente en el macrófago y células dendríticas. Son su reservorio, dice, ¿verdad? Entonces, eso le protege también. Ningún tratamiento y ningún de nuestra respuesta inmunitaria lo puede eliminar porque él penetra en esas células. ¿Sí? Entonces, por eso. Células dendríticas. Y eso. Y macrófago es el
otra vez porque Uy. no le puse nomenclatura de neoplasia, no le puse estudio complementario. Você é guapa. Você é guapa. Muito guapa. Sí. Entonces, viste, Guapa. Guapíssima. Guapa. Guapa. y terminamos atento también. Muchas gracias por animar. Tem que callar. Vou comprar um refrigerante para ir tomar em casa. Não. Eu tô realmente marcado. Foi sem fio. Tá falando brincando esse. Não, você tá falando. Tem gente pensando que quer estudar em Paraguai. Eu faço vídeo com eles na internet. E eles falam assim, será que eu vou entender as coisas? Será que eu vou entender a língua? Aí você entende tudo. Vou marcar você pra ficar. Você é minha mulher? Vou partir marcar, mas na esse da. Marcar assim. Vou marcar lá. É com gás? É. Ah, se você tem vez Sério? E um preço tão bom? a senhora vai ser Mas eu termino até hoje, graças a Deus. eu adorei isso aqui. Isso não tem. Eu não posso é miércoles e O que que é, gente? Tá pegando? hoje eu cheguei a conversar. Hoje eu saí daqui até outro dia consultar cheguei lá na minha aula 12h50. E aí peguei e até chegar. Eu vou tomar meu iogurte. Isso é assim. Depois o coração tá eles escreveram assim, ó. Sem veneno é crime de farsa. E marcou eixo. Aí ele repostou e escreveu. Vou passar um pouquinho depois do coração. Deixa eu pegar uma gracinha ali. Sai cedo, né? Ele é
dia Também não, né? Ele Aí você não vai fazer mais quarto. Menos mal. menos eu não tô professora. Tchau, tchau. E essa é a sua cidade? Perdi tudo. Eu fiz o. Onde você estava? Aí eu só sei o caso, não tem como conseguir a minha. Eles são muito bons. Claro que você não é mais do pai. Ela é Ainda bem que podia vir tudo, senão eu ia apresentar só as Imagina ele sair também. É, você esteve. Aqui foi depois foi um médico. Ah, na verdade eu tô com isso, né? E aí tá Então, mas lá no canal, por favor, que ele tá eu gosto da a casa de bola. Mas assim, mas eu não vou dizer também não. Eu compro o seguinte, porque Então chega na criança bem próxima. formigueiro, e eu comprei ali na loja mas foi 18 reais. E ele é e aí quando sai cobertura, aí a gente comprar foi de cenoura ou qualquer o que você quiser. Tipo, tem vários bolos lá, com formigueiro, cenoura, lá, você pode chegar e pedir cobertura, só que é mais caro. Tem um lá, eu não sei se Foi pelo Brasil e mas aí, tirando daqui, existe 30 sintomas. Os 30 sintomas, 10. E daí ela tem 6 meses que ela começou a procurar. Aí agora, tipo, você não tem chance. Eu tenho esse lado já passado. Tipo, eu Não,
Pato. Aí ela fala assim, pato, tô, 3, 3. Mas ela não fala assim, pato. Ela fala assim, pato, eu falo, Bom demais, né? ela fala assim, milhão também. Só que milhão fica assim. Isso para voltar para o diagrama de sobreproteção. Quando você protege um milhão, o outro já 100% cio. Não, não conheço ela não. Você segue muito bem. Não todo sábado. Mas assim, já que ela não voltou. Ela tem internet. Ela frequentava a igreja que eu ia antigamente, eu esqueci. Não tem nem preparação para crescimento. Mas olha assim, só olhando, as coisas falam assim, tipo assim, se você ficar assim, já sabe que ela Doutora, e todo mundo que vê ela se encanta por ela. Meus filhos é encantado nela. Que ela é muito engraçadinha. ela é engraçada demais. Vamos lanchar? Você vai lanchar? Ou você vai estudar para o seu trabalho? Você tem que dar mais aqui, acho que não dá. Tem trabalho hoje de novo? Ah, doutor, toda semana da quinta. E hoje é você de novo? Não, a Monique hoje primeiro foi eu. Poxa, então tá. Com quem, Monique? É eu, o Giovanni, a Jailane e um rapaz que chama Victor, ele só paga a matéria aqui. É, porque ele entrou depois e aí o doutor falou que era pra ele sortear o número e o número que ele sorteasse era o número que ele ia ficar. Nossa, Ele deu eu queria sorte. dedicar se botar assim. Ó, doutora, lá no parque. Eu esqueci. A doutora falou assim, você não vai mentira, No caso, instiga isso, né? Com essa metade. Ela tirou pra Aí ela um. agora o WhatsApp já rascou. Agora ela já tá tipo com um pezinho na grama, com um pezinho na coisa. Mas ela já tinha tudo. Bastante. Memória ela fala assim, você acha? Todo mundo fala. Sim, Mas nossa, parece demais você. O pai fala, o pai fala. Não, não parece, Cristiano. Exato. Parecemos. Eu também acho que ela parece muito a cara. O olhar. Doutora, ela tentando falar, ela não fala. A gente desonira, porque a gente desonira, assim, e ela aprendeu. Sabe que ela gosta? Tipo, você dente, o celular tá virado pra ela. Um espelho. Ela chama de um espelho assim. O celular não, ela começa a tentar falar aí, né? A gente vai mudar, Deus me Vamos lanchar? Doutor, até mais. Então amanhã, se não for feriado, a gente se vê.